venimos con un tema clave: cómo encontrar el punto medio entre la tecnología y lo humano en el trabajo. Porque no se trata de elegir entre una u otra cosa, sino que se trata de que encontremos el equilibrio. Hola Leo, qué bueno verte otra vez, saludarte otra vez. Hola a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Y así es, digamos que en un mundo donde cada vez más procesos se automatizan y donde la tecnología y la inteligencia artificial agarran mucha más fuerza, ya la pregunta no es si la inteligencia artificial en este caso llega para quedarse, sino más bien cómo vamos a convivir y cómo vamos a precisamente equilibrar la inteligencia artificial con esa parte humana. Súper. Hola Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Definitivamente, yo me pongo a pensar, de hecho hemos venido hablando mucho porque nosotros, para todos los que nos están viendo y escuchando, pues, obviamente venimos grabando varios programas y ha sido interesante porque la inteligencia artificial definitivamente llegó para quedarse, como decía Laura. Y Laura, muchas veces nos vemos forzados a decidir, ¿automatizo o lo hago yo? ¿Uso IA o me tardo más? Pero, ¿por qué crees que encontrar un equilibrio entre lo digital y lo humano es tan difícil hoy en día? Leo, yo creo que, y bueno, también lo hemos hablado en episodios anteriores un poco, de que esa cultura de la inmediatez que tenemos ahorita, entre más rápido mejor, más eficiente mejor, y tal vez el ser humano con sus capacidades no alcanza a llegar a ese punto que la máquina ya está, ¿no? Entonces lo vemos tal vez como un obstáculo, como que el ser humano es ese obstáculo que no me permite entonces automatizar, que no me permite entonces llegar a ese punto más rápido, más eficiente, más inmediato. Entonces creo que aquí lo vemos como más bien ese obstáculo. Y el reto entonces es que podamos entender que eso humano no se va a poder optimizar, que no deberíamos porque optimizar entonces esa parte muy humana, y más bien que cuando empezamos tal vez a querer intentarlo, a querer hacer que ese humano se iguale a esa máquina, es cuando empezamos a tener ciertos inconvenientes y ciertas consecuencias negativas. Un poco lo que hemos hablado también en otros episodios de esos efectos que puede llegar a tener la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta de pronto no desconexión, esta ansiedad también digital, fatiga digital y bueno, un sinfín de síntomas y de consecuencias negativas que se generan si yo intento entonces pretender que el ser humano va a ser igual que la máquina o que entonces voy a alcanzar a la máquina. Total, ¿sabes qué? Justamente esta semana estaba viendo un reportaje acerca de un negocio en México, no voy a decir el nombre, pero que el CEO decidió que iban a seguir haciendo todo de manera artesanal. Eso era un postre, que iban a seguirlo todo haciendo de manera artesanal, aunque pudieron haber creado una máquina para automatizarlo todo. Entonces mi pregunta es, ¿será, Laura, y esta es una pregunta fuerte, ¿será que hay cosas que no deberíamos automatizar jamás, por más avanzada que esté la tecnología? Totalmente, Leo. Bueno, y aquí antes de entrar a esa pregunta fuerte, como tú mencionas, que es un poco controversial, en general sí. El tema de la inteligencia artificial creo que es bien controversial. Y lo hemos venido también hablando en otros episodios desde diferentes perspectivas, pero creo que es importante que recordemos y que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial y que lo que nosotros buscamos en estos espacios no es hacer ver a la inteligencia artificial o a esa tecnología digital de una forma negativa. Para nada. Ella tiene un montón de aspectos positivos que nos puede servir, puede entonces ser nuestra aliada, como también lo hemos hablado, pero creo que debemos encontrar entonces un punto en donde no implique pasar esa parte humana, ¿no? En donde no implique entonces automatizar esa parte humana. Sí. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que hay cosas que jamás se van a poder automatizar, por más avanzado que pase, digamos que por más avanzadas que estén las máquinas, esos esfuerzos sí. Pues que se hagan para mejorar cada día estos procesos y estas tecnologías, creo que esa esencia humana no se va a poder reemplazar. Y sí creo que hay 4 cosas puntuales que no deberíamos estar pensando en automatizar ni ahora ni en un futuro. La primera, y aquí también trasladándole un poco a esos entornos laborales, que si bien no es solamente para el trabajo, aplica para todo, pero sí. Pues
este episodio y este podcast, digamos que lo que buscamos también es poder trasladarlo a esos entornos de trabajo. Entonces, la primera cosa que no deberíamos automatizar tiene que ver con las conversaciones difíciles. Claramente yo puedo entonces tener esa ayuda tal vez de la inteligencia artificial, de la tecnología, para poder comunicarme con ese otro, pero no significa que voy a reemplazar esa conversación difícil con esa otra persona, que voy a tomarme el tiempo de generar ese espacio para conversar con el otro, sobre todo si son situaciones complicadas o un poco, digamos que difíciles de conversar. La segunda tiene que ver con ese reconocimiento humano. Ya también en un episodio de la primera temporada hablamos de que el ser humano se alimenta de ese reconocimiento del otro también. Entonces, ¿qué tan importante es que yo pueda reconocer al otro, felicitar al otro, validar lo que hace ese otro, para que eso también entonces refuerce no solamente la parte individual de cada individuo, de cada ser humano, sino también los vínculos que tenemos y las relaciones interpersonales que tenemos? El siguiente tiene que ver con esa retroalimentación emocional. Entonces, digamos que es un poco poder validar esas emociones, poder comprenderlas, poder ser empáticos con el otro. Aquí creo que esa palabra es clave, el ser empático con el otro. Eso no lo va a poder hacer una máquina jamás, de ponerse entonces en el lugar del otro, de hacerlo de una forma genuina, ¿no? Y ya el siguiente tiene que ver con la toma de decisiones, sobre todo cuando involucran valores, cuando involucra contexto, cuando involucra una historia de vida y en general el bienestar de una persona o de un equipo de trabajo. Porque si bien yo puedo conversar entonces con un asistente virtual o con la IA y me puede dar ciertas respuestas tal vez que yo espero, me puede entonces dar la razón, pero esa persona, esa máquina, digo, aquí se me cruzaron un poco los cables pensando que la máquina es la persona. Porque estos temas son nuevos, ¿no? O sea, claro. Normalmente estas conversaciones las tengo con persona a persona, no máquina a persona. Pero bueno, todos estamos aquí en esa reconstrucción también de conceptos. Entonces, digamos que si yo estoy conversando con esa máquina, con esa IA, claramente no puedo esperar que esa IA sepa toda mi historia, todo mi contexto, lo que hay detrás de. No solamente entonces el prompt que le estoy pasando o el mensaje o la instrucción que le estoy dando, sino lo que hay detrás de ese individuo, detrás de ese equipo de trabajo, claro, detrás de entonces de ese ser humano que hay, ¿no? Entonces, importante también que yo no pueda o no permita que esa máquina tome decisiones por mí sin tener en cuenta todo este contexto y bueno, toda esta historia de las que les estoy hablando. Entonces, creo que esas 4 cosas, empezando, es algo que debemos hacerlas muy humanas, debemos seguirlas manteniendo muy humanas sin pensar que en algún momento se pueden automatizar o que la máquina va a poder reemplazarme y hacerlas por mí. Total, me parece súper bien. O sea, yo creo que nada reemplaza un cómo estás. Nada reemplaza un cómo estás sincero y tampoco podemos dejar que un algoritmo defina si alguien merece una oportunidad, un descanso o una felicitación. Creo que eso sería altamente peligroso. Y bueno, todos estos temas de ética y de todo lo que tiene que ver con el manejo de la IA son cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino. Y bueno, como tú decías antes, ¿no? O sea, esta no es una campaña en contra de la IA. O sea, yo creo que tú la usas, yo la uso, todos nos vemos beneficiados altamente por esa tecnología y qué bueno que existe y qué bueno que la podemos usar. Así que también hay cosas que sí podemos automatizar, ¿no es cierto? Claro que sí, Leo. Digamos que aquí en esta parte y en este episodio también vamos a mostrar eso positivo. Claro que sí. Entonces, ¿qué es eso que sí podemos automatizar y que ya lo estamos automatizando, que ya lo estamos viendo, que ya nos está funcionando? También tengo aquí 4 cosas puntuales e importantes que entonces nos pueden servir también para entender mejor cómo la IA nos va a poder ayudar y nos va a poder seguir ayudando. La primera, el tema de las agendas automáticas. Claramente esto me permite a mí tener mucha más eficiencia, más productividad, me permite entonces mejorar esa gestión del tiempo, esa organización de mis tareas y esto me va a apoyar y me va a servir un montón en esos equipos de trabajo y en esos entornos de trabajo.
Segundo, esos recordatorios de bienestar. Entonces, un poco lo que hemos hablado en ciertos episodios de qué tan importante es desconectarme, de hacer mis pausas activas, de preocuparme entonces por mi bienestar mental, físico, social en esos entornos de trabajo. Entonces, si esto lo puedo automatizar con la inteligencia artificial o con la tecnología digital, me va a funcionar un montón porque entonces voy a liberar también carga mental. No voy a estar pensando, ok, en una hora debo levantarme a hacer una pausa activa. Si yo tengo entonces un recordatorio, si tengo una aplicación que me ayuda para esto, un asistente virtual que me dice, que me suena entonces una alarma a tal hora, pues va a ser mucho más fácil que yo me concentre entonces en otras tareas o en otras cosas que sí requieran mucha más concentración o mucha más, digamos que carga cognitiva. El siguiente tiene que ver con esas tareas repetitivas o tareas operativas. Entonces, a veces, y también lo veíamos un poco en el episodio en que estábamos con nuestro invitado Jesús Cueva, y él nos mostraba claramente que el tener esas tareas operativas, esas tareas un poco monótonas, repetitivas, claramente entonces también generaba cierta carga mental y que esta IA permitía precisamente poder optimizar un poco esto y yo entonces enfocarme en tareas mucho más estratégicas, mucho más creativas, en donde sí requiera tal vez ese pensamiento crítico del ser humano, ese análisis y bueno, digamos que otras capacidades pues que tenemos como humanos, ¿no? Y la última tiene que ver con ese procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces aquí también pasándolo un poco a ciertas profesiones o a ciertos rubros de trabajo, digamos que en la parte de marketing funciona un montón en estas campañas campañas masivas pues que normalmente se envían o en temas más de servicio al cliente, la parte comercial, en donde sí o sí todo este procesamiento de datos es algo del día a día y que claramente la inteligencia artificial permite que ese trabajo sea mucho más eficiente y lo optimiza de una forma increíble. Entonces creo que estos cuatro puntos son un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede llegar a apoyarnos y puede entonces ser esa aliada que nosotros esperamos. De alguna manera, si lo resumiéramos, sería liberar nuestra energía mental para lo que realmente importa, ¿no? Conversar, conectar, decidir con empatía. Lo digital debe ser un aliado para potenciar lo humano, no para reemplazarlo. Y yo creo que, como siempre digo, esta sería la frase del capítulo, ¿no? O sea, lo digital debe ser un aliado para potenciar lo humano, no para reemplazarlo. O sea, tenemos que entender que bueno, por eso se llama más humano este podcast, ¿no? Porque vamos a usar todas las herramientas que nos da la tecnología, pero lo humano sigue siendo importante y sigue siendo lo que de alguna manera mueve al mundo y así debe ser. Así que súper. Exactamente, Leo. Y creo que aquí también es importante que, de todos estos episodios de la inteligencia artificial, las personas que están escuchando, que están viendo, que se puedan llevar entonces un poco esa acción mucho más consciente de yo qué estoy haciendo en mi día a día para no perder lo humano y para no entonces darle prioridad a la inteligencia artificial o la tecnología digital, sino crear entonces ese equilibrio entre las dos. Algo que me funcione sin precisamente alejarme de esa esencia más humana. Y bueno, digamos que aquí también es importante que podamos entender mejor algunas señales de en qué momento yo podría estar permitiendo que ese equilibrio no sea tan positivo. Y por eso es que les voy a dar también 4 señales importantes para que ustedes las puedan aterrizar en ese día a día, ya sea en la parte laboral o en cualquier, digamos que, aspecto o entorno de su vida. La primera es, si sientes que no puedes tener una conversación sin mirar una pantalla, hay algo que revisar. Normalmente, y creo que esto pasa mucho desde que llegaron los teléfonos celulares y que todo el mundo tiene celular, en que uno no puede entonces o se le dificulta tener una conversación con otra persona en un restaurante, en un café, en una reunión de trabajo, sin estar viendo el celular. Así no me lleguen notificaciones. Creo que es ya algo de, ok, necesito ver, necesito saber qué está pasando, necesito mirar si alguien me escribió, si no me escribió. Entonces, cuando tengo estas conversaciones y cuando es algo que es constante, que es recurrente, que yo no puedo tener una conversación sin estar con este dispositivo, creo que es algo que también debemos ajustar y es una señal importante para que no empecemos a normalizar. La segunda tiene que ver con el siempre necesitar una aplicación o un asistente virtual para tomar una decisión, para decidir algo.
puede ser lo más simple, lo más mínimo o algo mucho más complejo. Entonces, lo más simple como la receta del almuerzo del día a día, lo más complejo una decisión entonces ya en un ámbito corporativo, en el trabajo, algo más estratégico, y que yo no tenga entonces esa capacidad humana de tomar una decisión sin estar pendiente o sin tomar en cuenta esa opinión, entre comillas, de esa máquina, de ese asistente, de esa aplicación, que yo entonces esté dependiendo al 100% de ese dispositivo, de esa tecnología para tomar una decisión, es algo que sí o sí también debemos revisar y debemos ajustar. Porque precisamente, si bien nos va a ayudar a tomar decisiones, no significa que tome la decisión por nosotros. Entonces, importante que aquí sí seamos muy conscientes con estas cosas que tal vez hacemos y no nos damos cuenta que no está tan bien. Y que si lo hacemos constantemente, claramente nos va a llevar entonces a consecuencias negativas, a una dependencia también de esa tecnología, de esas aplicaciones y bueno, un sinfín también de cosas negativas en este aspecto. El siguiente, cuando yo me siento entonces agotado emocionalmente, mentalmente, aunque tal vez no hice tanto, ¿sí? Entonces, si tal vez me siento muy cargado emocionalmente, me siento muy cargado al final del día, al final de la jornada de trabajo, y puede que no haya hecho entonces mayor cosa, también hay que revisar un poco cómo está esa desconexión, si yo realmente estoy generando esa desconexión con el dispositivo, con la tecnología, o qué es lo que está pasando. Aquí es todo un tema de que puedan revisarse y analizar, identificar si en esas situaciones ustedes están haciéndolo de forma positiva o si por el contrario están perdiendo ese equilibrio. Y finalmente, si sientes que estás respondiendo entonces más chats, más mensajes y no conectando con personas en la vida real o digamos que de forma física, también hay que revisarlo. Si bien la tecnología nos ha permitido comunicarnos, atravesar fronteras y precisamente poder conectar con más personas, no significa que yo deba entonces dejar totalmente a un lado mis relaciones interpersonales. De hecho, en el episodio pasado, lo verán, lo hablamos sobre relaciones interpersonales, precisamente con esa inteligencia artificial, y vemos la importancia de no perder esos vínculos. O sea, el ser humano como ser biológico necesita esa conexión con el otro, necesita ser un ser social. Entonces, ¿por qué yo debo estar dejando de lado esta parte social y solamente centrándome en, digamos que, mis amigos o mis conversaciones virtuales? Importante entonces que yo también aquí pueda generar un equilibrio sin decir que una u otra está mala o sin decir que debo hacer una más que la otra. Así que bueno, creo que si estas 4 señales los conectan, si se identifican con estas 4 señales, importante que las puedan ajustar, que puedan revisar y no normalizar. Creo que es sumamente importante que estemos examinándonos y sabiendo cómo estamos. Porque, por ejemplo, esa escena famosa de 2 personas en el restaurante, los 2 viendo el celular, es más común de lo que queremos aceptar. Y muchas veces somos nosotros los que estamos haciéndolo. Y eso no solo impacta nuestra productividad, sino la salud mental, las relaciones laborales, nuestro sentido de propósito. Porque al final, trabajar no solo es hacer tareas, es también vincularse, es tener relación, es poder conectar con la gente. Decía Laura, somos seres biológicos, o sea, nuestro cuerpo nos pide relación. Y cuando no la estamos dando, cuando no la estamos proveyendo, realmente hay un problema y tenemos que ajustarlo, tenemos que equilibrarlo. Así que súper, me encanta. Así que, ¿qué estrategias podemos aplicar para no perder lo humano en medio de lo digital? Claro que sí, Leo. Esta es la parte entonces más esperada por el episodio. Y como tú decías, uno de nuestros propósitos precisamente es eso, es dejar estrategias y recomendaciones, consejos prácticos para que todos podamos aplicarlos en el día a día. Así que bueno, ¿yo cómo puedo entonces crear ese equilibrio? ¿Cómo puedo vivir en este mundo digital y de la IA sin perder esa parte humana? Lo primero, usar entonces esa IA específicamente como apoyo y no como una decisión final. Un poco lo que les mencionaba anteriormente. Si bien me da recomendaciones, me apoya en ciertas tareas o ciertos temas que yo considero que necesito entonces una opinión extra o necesito entonces investigarlo,
que me sirva precisamente como eso, como un apoyo, pero que no entonces yo vaya a empezar a depender de esto para tomar una decisión, para tener una vida en el día a día, para en general hacer, digamos que lo que hago normalmente en mi rutina. Siguiente, poder establecer también esos pequeños espacios o rituales de reconexión humana. Entonces, en la parte del trabajo, tener esos espacios de conversación con mi equipo. Si yo soy líder, entonces es importante preguntar, ok, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hacer estos one-on-one un poco seguidos para que no se pierda esa conexión. Y en otros entornos, lo que hablábamos de las relaciones interpersonales, que no se me pierda esa conexión con ese otro. El yo tener la posibilidad de conversar con el otro, de llamar, de videollamar, de hacer una cita, de vernos, de salir, bueno, de un montón de cosas en general, de yo poder entonces, ¿cómo establezco esos espacios para conectarme humanamente con esa otra persona o con esas otras personas? El siguiente, poner límites fuera del horario laboral a esas aplicaciones. Entonces, aquí aplicaciones o digamos que plataformas del trabajo, pero también en general a cualquier aplicación que usamos fuera del trabajo. Entonces es importante que yo pueda generar esos límites, que pueda realmente hacer esos también espacios de desconexión digital, en donde pueda no solamente estar trabajando todo el día en la computadora y luego al final de la jornada me voy a la cama o me siento en el sofá y me quedo haciendo scroll de Instagram, de TikTok todo el tiempo y ya luego entonces me duermo. Esto es estar demasiado conectado a esos dispositivos digitales, digamos que a esa inteligencia artificial, y esto claramente no va a ser sano. Yo necesito generar esos espacios de desconexión. Siguiente, poder priorizar, y aquí hablándolo de los equipos de trabajo también, poder priorizar esas conversaciones difíciles, ya sea por llamada o por videollamada. Lo que hablábamos también en algún momento, no es lo mismo enviar un mensaje haciendo tal vez una crítica constructiva, haciendo un llamado de atención, dando un mensaje positivo. Si tal vez eso se va a prestar para malos entendidos o para una comunicación confusa. Entonces, importante que yo me pueda tomar el tiempo, sobre todo para esas conversaciones difíciles, de poder llamar, de poder videollamar y generar entonces esa conexión con esa otra persona. Y lo último, no delegar a esa inteligencia artificial o a ese algoritmo lo que deben hacer de mí empatía, lo que deben hacer entonces de forma genuina, esa parte entonces emocional, ese saludo, ese cómo estás, ese interés por el otro, no entonces trasladarle esto ni permitir que esto también tal vez se vuelva un algoritmo o que se nos optimice. Y sobre todo aquí ya para dejarles un mensaje final, recuerden que ustedes no valen y que nosotros como seres humanos no valemos por qué tan eficientes seamos, sino por qué tan humanos seamos. Entonces, muy importante que podamos ser muy conscientes de estas prácticas, de lo que hacemos en el día a día. Cada día, digamos que más pensando en el futuro, esto va a seguir teniendo mucha más fuerza. Entonces, qué importante es que sigamos siendo entonces humanos y que esto también sea un acto de autocuidado, del si yo genero este equilibrio, si yo genero esta relación positiva con la máquina, pues me estoy cuidando a mí y también estoy cuidando a los demás y a mi entorno. Y estamos cuidando de alguna manera nuestro legado también, así que la familia y todo lo que implica, ¿no? Así que para vos que nos escuchás, tenemos una pregunta como siempre tratamos de hacerlo en nuestros episodios. ¿Sentís que has encontrado tu equilibrio entre lo digital y lo humano o te falta trabajarlo? Creo que es importantísimo que te examines, es importantísimo que te respondas a esto. Gracias por acompañarnos. Recordá que este podcast es para vos, para que podamos juntos tener un trabajo más consciente y podamos construir mejores espacios de trabajo. Sigue escuchándonos en Spotify, YouTube o Instagram como Más Humano Podcast. Así que nos vemos hasta el próximo episodio. Cuídense. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor, envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.